Bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestra ventana al fascinante mundo de las celebridades otomanas, los culebrones que nos roban el sueño más menos y, por supuesto, los chismes que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, como prometimos, vamos a sumergirnos a un mundo profundo en la historia que ha monopolizado los titulares y los chats de los fans, el enigma de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. El objetivo de hoy es diseccionar, analizar y casi viviseccionar cada matiz de las declaraciones de Hande sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Y por supuesto nos enfrentaremos a la gran pregunta, esa frase que resuena en los foros y en los corazones de los fans, amistad eterna. ¿Es una simple cortesía? ¿Un eufemismo cuidadosamente elaborado? ¿O hay un universo de significados ocultos de de esas dos palabras? Vamos a desentrar más menosarlo juntos, porque aquí en nuestro canal no dejamos ninguna piedra sin remover cuando se trata de la telarau más menos a de las relaciones entre nuestras estrellas favoritas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones y emociones, permítime reiterar la invitación superíndice 3N a aquellos que son nuevos en nuestra comunidad, suscríbanse. No se arrepentir ni activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y a vosotros los veteranos, los que nos apoyáis semana tras semana, un abrazo enorme. Vuestro apoyo es el combustible que alimenta nuestra pasión superíndice 3N por el entretenimiento turco. Ahora preparaos un tu copyright turco bien fuerte, poneos CU superíndice 3 modos, porque vamos a entrar de lleno en el laberinto Hande Kerem y esa amistad eterna que resuena como un eco en el mundo del espectáculo. Como todos sabemos, la historia de Hande y Kerem no es solo la historia de dos actores talentosos. Es la historia de un fenómeno superíndice 3 menocultural. Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocieron en el resto del mundo, no fue solo una serie de televisión superíndice 3N. Fue un portal a un universo de romance, pasión superíndice 3N y sueu más menos os compartidos. Y Hande y Kerem, como los protagonistas de este cuento moderno, se convirtieron en los reyes y reinas de ese reino. Su química era innegable, electrizante, contagiosa. La pantalla pareció a prenderse fuego cada vez que compartían una escena. Y esa magia no se limitó superíndice 3 al set de filmación superíndice 3N. El mundo entero fue testigo de CU superíndice 3 mo su relación superíndice 3N ficticia se transformaba en una realidad tangible. Cada aparición superíndice 3N pública era un evento, cada foto en Instagram era analizada como un documento istu superíndice 3 rico, cada mirada compartida era interpretada como un CU superíndice 3 digo secreto. Los fans vivieron con ellos cada paso de ese romance, celebrando cada victoria y suspirando con cada obstáculo. Para millones de personas, Hande y Kerem no eran solo dos celebridades. Eran la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la felicidad no dura para siempre. La noticia de su separación superíndice 3N fue un terremoto que sacudió superíndice 3 los cimientos del mundo del espectáculo. Los corazones se rompieron en 1000 pedazos, las ilusiones se desvanecieron como humo y las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, tristeza y por supuesto, especulación superíndice 3N. Copyright agua pasado. Copyright agua salido mal. Las teorías conspirativas florecieron como hongos de copyright ese de la lluvia. Algunos culpaban a las agendas apretadas y la presión superíndice 3N de la fama. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas y dramas ocultos. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza lo que realmente ocurrió superíndice 3. Ni Hande ni Kerem han revelado los detalles íntimos de su ruptura. Y ese silencio, como suele suceder, solo ha servido para alimentar a la curiosidad y la imaginación superíndice 3N de los fans. Y aquí es donde entramos en el corazón superíndice 3N de nuestro análisis, las declaraciones de Hande Erupar Rafael. Desde el momento de la separación superíndice 3N, Hande ha navegado por las turbulentas aguas de las entrevistas y las ruedas de prensa con una habilidad admirable. Siempre elegante, siempre profesional, siempre cuidadosa con sus palabras. Ha elogiado el talento de Kerem como actor, ha recordado con cariño más menos o los momentos compartidos en Senu con diéresis al cap, y ha evitado cuidadosamente cualquier comentario que pudiera interpretarse como crítica o resentimiento.
Pero fue en una entrevista en particular, una entrevista que se ha convertido en objeto de culto entre los fans, donde han de pronunciar superíndice 3 esas dos palabras que lo cambiaron todo, amistad eterna. La pregunta era directa, incisiva, casi cruel. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3n con Kerem? Ande respiru superíndice 3 hondo, esbozu superíndice 3 una sonrisa enigmática y respondió superíndice 3, con Kerem siempre tendremos una amistad eterna. El silencio que siguió superíndice 3 a esas palabras fue ensordecedor. Y entonces el mundo entero explotó superíndice 3. Los fans se dividieron en bandos opuestos, cada uno interpretando las palabras de Ande a su manera. Los optimistas vieron en esa amistad eterna una luz de esperanza, una promesa de que el amor podrá resurgir de las cenizas. Los pesimistas, por otro lado, lo interpretaron como una sentencia definitiva, una confirmación superíndice 3n de que el romance ha terminado para siempre. Pero, ¿Q copyright n tiene razón superíndice 3n? ¿Q copyright significa realmente amistad eterna? Para responder a esta pregunta, debemos sumergirnos en el significado profundo de cada una de esas palabras. Amistad implica con pau más menos erismo, confianza, lealtad, apoyo incondicional. Es un vínculo que se construye con el tiempo a base de experiencias compartidas, conversaciones íntimas y la capacidad de estar presente el uno para el otro en los momentos buenos y en los malos. Pero ¿Q copyright aún más menos a del adjetivo eterna? Eterna sugiere algo que trasciende el tiempo, que es inmutable, que perdura mun ese ayu de las circunstancias. Una amistad eterna es un vínculo que resiste las pruebas del tiempo, las distancias físicas, las diferencias de opinión superíndice 3n e incluso las heridas del pasado. Es una amistad que se basa en un respeto y una admiración superíndice 3n mutua tan profundos que nada puede destruirla. Ahora bien, la pregunta crucial ¿es posible mantener una amistad eterna con un ex? La respuesta, como suele suceder en las cuestiones del corazón superíndice 3n, es depende. Depende de las razones de la ruptura, de la madurez de ambas personas, de la capacidad de perdonar y olvidar, y sobre todo, de la voluntad de construir una nueva dinámica en la relación superíndice 3n. En el caso de Ande y Kerem, hay varios factores que sugieren que una amistad eterna podrá ser posible. En primer lugar, ambos son profesionales consumados, capaces de separar su vida personal de su trabajo. En segundo lugar, han compartido una experiencia única e irrepetible, protagonizar una serie de con diéresis copyright sito mundial que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Esa experiencia creó superíndice 3 un lazo indestructible entre ellos, un vínculo que va mun ese ayu de una simple relación superíndice 3n amorosa. Además de ese, no podemos ignorar el factor tiempo. Ha pasado un tiempo considerable desde su ruptura, lo que ha permitido que las heridas sanen y que ambos puedan procesar sus emociones. Es probable que hayan aprendido mucho sobre sí mismos y sobre lo que buscan en una relación superíndice 3n. Y es posible que hayan llegado a la conclusión superíndice 3n de que, aunque no es tu copyright n destinados a estar juntos como pareja, pueden seguir siendo importantes el uno para el otro como amigos. Sin embargo, también copyright n hay que tener en cuenta los desafíos que implica mantener una amistad con un ex. Los sentimientos románticos pueden resurgir, los celos pueden aflorar y las expectativas no resueltas pueden sabotear la relación superíndice 3n. Para que una amistad con un ex funcione, ambas personas deben estar dispuestas a establecer límites claros, a comunicarse abiertamente y a ser honestas consigo mismas y con el otro. Además de ese, en el caso de Ande y Kerem, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3n mediática. Como figuras públicas, sus vidas estuvieron constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Cada interacción superíndice 3n, cada gesto, cada palabra es analizada y diseccionada hasta el ese mínimo detalle. En este contexto, es comprensible que Ande sea cautelosa al hablar de su relación superíndice 3n con Kerem y que prefiera utilizar un lenguaje ambiguo, que no du copyright lugar a interpretaciones ru superíndice 3 ni es. Entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿copyright podemos concluir de todo esto? La respuesta, como suele suceder, no es blanco o negro. Es una escala de grises. La relación superíndice 3n entre Ande Eru párrafo y Kerem Bürsin es compleja, multifacu copyrightica y llena de matices. A pesar de la ruptura amorosa existe un vínculo fuerte entre ellos, basado en el respeto, el cariu más menos o y la admiración superíndice 3n.
La frase amistad eterna puede interpretarse de diferentes maneras, pero en esencia, significa que siempre habrá un lugar para el otro en sus vidas. Y por supuesto, el futuro es incierto. Nadie sabe lo que les depara el destino a Ande y Kerem. Tal vez, al buen Edua, vuelvan a estar juntos. O tal vez, sigan siendo grandes amigos para siempre. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Hemos explorado las declaraciones de Ande Eru párrafo el sobre su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin y analizado el significado de esa frase tan comentada, amistad eterna. Hemos visto que la relación superíndice 3N entre ellos es compleja y que las interpretaciones pueden ser diversas. Lo importante es recordar que ambos son personas maduras y profesionales, capaces de tomar sus propias decisiones y de seguir adelante con sus vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a Trabu Copyright, ese de las emociones y las especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. No olviden compartir sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a encontrar el amor? ¿O creen que su amistad es el capítulo final de esta historia? Queremos saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Siempre estamos trayendo lo último en noticias del mundo del entretenimiento turco, así que no se lo querrán perder. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el drama turco siempre nos da de copyright hablar.